Se puso de moda en la década del 90 ese discurso de los jóvenes, y en muchos ambientes aparecían los jóvenes ocupando lugares, diría yo, pero muy jóvenes, personas muy jóvenes, ocupando lugares de mucha trascendencia. Y ahí, detrás de eso, para mi gusto, se encubrió cierta, llamémosle, irresponsabilidad institucional, y se hicieron de toda clase de desmanejos en instituciones financieras y cosas así, porque las personas jóvenes, inconscientemente, inocentemente, regalan o ponen una firma con mucha facilidad. Yo lo veo, nunca había observado ese detalle, hasta que, bueno, me fueron pasando los años de la vida y pude ver cómo hasta los 35 años, incluso los profesionales son de firma fácil. Y, por ejemplo, yo ahora escucho mucha gente que añora los ferrocarriles y son defensores de los ferrocarriles, y yo recuerdo que, no sé si por pensamiento propio, por influencia de mi padre y de mi abuelo y de mi tío y de la vida que a mí me había tocado, pero sobre todo porque mi padre estaba presente en ese momento, yo coincidía con él y criticaba o defendía la existencia de los ferrocarriles. Y yo recuerdo lo difícil que era defender la existencia de los ferrocarriles. La gente pedía a gritos, daba votos cerrar ferrocarriles, porque la gente decía, no, si los ferrocarriles pierden tantos millones de dólares por día, pero eran una cosa de loco. Y el viejo ese que los compró, y la vieja, bueno, y así. Y hoy esa misma gente que yo la escuché, añora los ferrocarriles y dice, ¿cómo Hachal no tiene ferrocarril? ¿Cómo no va a haber un ferrocarril acá en Talacasto? Y defienden los ferrocarriles. La volatilidad del pensamiento. Esto allá por la era de los 90. También en la era de los 90, más precisamente en el 94, se reformó la Constitución, de la famosa reforma del 94, bajo el amparo de el Pacto de Olivos. Los grandes operadores del Pacto de Olivos fueron el ex ministro Manzano y otro ex ministro Nosiglia, dos poderosos hombres de la política, que no solamente fueron los operadores del Pacto de Olivos, también en esa época se pergeñó la destrucción de algunos conceptos de la política, como por ejemplo a lo que llamaban los punteros. Así como se destruyeron los ferrocarriles, se destruyeron los punteros, que era una manera de insultar a gente muy buena y muy linda. A mí me impacta cuando siento periodistas de los grandes medios nacionales, por ejemplo, como descubriendo caminar la calle para hacer política, como descubriendo el tocar una puerta, golpear o tocar el timbre como modo de acción, de visita, de convicción. Pero claro, aquello en la época esa de esos famosos llamados, mal llamados u ofensivamente llamados punteros, que eran verdaderos dirigentes políticos, pero dirigentes políticos de familia, de barrios, comprometidos con la gente. Cuando decimos comprometidos es porque se generaba un compromiso personal, y en esa época todavía la política era así, pero en esa época se comenzó la destrucción de la política. Y hablo de esto porque de esa manera se construyó la famosa reforma del 94. Digo la famosa reforma constitucional del 94, ¿por qué? Porque yo creo que muchos puntos de la historia de la República
marcan antes y después, o sea, momentos bisagra de la historia, de distintas formas. Y la reforma del 94, en mi humilde opinión, marca un hito en nuestra república. Y voy a decirles de una manera muy rápida y sintética, concretamente en qué consistió, aparte de estas consideraciones políticas que he hecho y que las puedo profundizar y seguramente lo haré en el transcurso de los próximos momentos del programa, pero quiero ponerlos en un contexto técnico rápidamente. Y para ello decir que la reforma constitucional del 94 se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe y del Paraná. La convención constituyente se celebró en las ciudades de Santa Fe y Paraná. Y allí se definió el texto constitucional que hoy es la constitución vigente de la República Argentina y que, como les decía, nació del famoso Pacto de Olivos, donde desde lo político habían dos intereses muy simples y concretos. Por un lado, Menem, que quería la reelección. Hasta ese momento el presidente duraba 6 años en el mandato y no podía ser reelecto. Y entonces ahí se pensó en la reelección, lo que le permitió a Menem, y lo único que le interesaba como objetivo en esa reforma constitucional al doctor Menem era ser reelecto, lo cual le aseguraba un periodo inmediato de 4 años y permitía la reelección, lo que en principio podía implicar 14 años consecutivos de presidencia de Menem. De todas maneras, se puso una limitación que decía: el presidente en ejercicio, dentro de las cláusulas transitorias, decía: el mandato del presidente en ejercicio se considerará primer mandato. Es decir, que ese primer periodo de 6 años se consideraba primer mandato, entonces el próximo de 4 años iba a ser el segundo mandato, lo que le daba la garantía al presidente Carlos Menem de 10 años consecutivos, sin perjuicio de que el tipo tenía seguramente, como él mismo decía, impectores. Era famosa la frase de Menem, que tenía los nombres de los ministros impectores. De todas maneras, digamos, para los que no lo sepan, que la famosa impectore es una palabra que viene del uso de la Iglesia Católica. El impectore se caracteriza por el secretismo en cuanto a la elección del Papa, que nadie dice a quién va a votar, pero lo tiene decidido en su corazón, en su pecho, en su espíritu. Y bueno, Menem, como muchas otras palabras, las utilizó y las difundió. Y allí apareció entonces esa intención que tuvo luego de pedir la reforma, que fuera declarada nula esa cláusula. ¿Por qué? Por el principio de la norma rige hacia adelante y no rige hacia atrás, que es un poco lo que se está planteando ahora con las reelecciones de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, donde seguramente ya ayer o en estos días ha habido una declaración de una medida judicial que le permitiría a un intendente ser reelecto a través de un amparo, pero nada más que es una medida personal para ese. Porque rápidamente les digo, porque en el año 2016 fue modificada la ley, y bueno, 2016, 2017, 2018, 2019 es como que toma un mandato para atrás y anula o impide la única reelección. Y podría ser razonable una discusión de estas teóricas, aunque no lo es desde el punto de vista político. Con eso, imagino yo, y se lee en algunas crónicas que estuvo la habilidad o la picardía de Menem, pero bueno, finalmente no prosperó esa idea y no tuvo tercer mandato. Y no tuvo tercer mandato, pues se presentó Duhalde por el peronismo, ganó la Alianza, que todos sabemos, fue el famoso crisis del 2001 desde lo económico,
pero yo diría que esa crisis viene de la mano de la crisis política, y cuando digo crisis política, digo la crisis institucional política, ¿por qué no decir, parafraseando a un amigo mío que habla mucho por esta radio, pero que no quiero poner palabras en su boca para que no quitarle la trascendencia que tienen en la de él, pero se las voy a usar un ratito, se las pido prestadas al doctor D'Amico, cuando dice que esto es una patraña, es verdaderamente el Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución del 94 tuvo mucha habilidad en este sentido, y creo que merece decirlo, el doctor don Leopoldo Bravo, senador por San Juan, que hizo valer como nadie ese voto como senador para resolver problemas para San Juan, y fueron hasta el propio Alfonsín y Menem en distintas formas y demás a pedirle que se sumara, y finalmente negoció políticamente su voto de manera muy importante para San Juan, porque le ganó algunos puntos de coparticipación y demás. Digamos que el doctor don Leopoldo Bravo fue muy hábil en ese momento para resolver ese voto que de alguna manera lo tenía que dar a favor o en contra, lo dio a favor, y terminó siendo él quien prácticamente solo decidió que sí hubiera esta reforma del 94. Doctor Leonardi, lo interrumpo porque lo vamos a recibir al doctor Gabriel D'Amico Quintar vía telefónica. Así que bueno, recibimos a otro de los conductores del programa. Doctor D'Amico, lo escuchamos. A ver allí, doctor Gabriel D'Amico, lo escuchamos. Sí, es que no escuchaba bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, doctor Guillermo Leonardi. Buenas tardes, Daniela. Y bueno, y a todos los oyentes de Conociendo la Constitución. Quería hacer un comentario. Bueno, estuve escuchando al doctor Guillermo Leonardi. Siempre es importante y es interesante escucharlo, de su conocimiento, de su trayectoria y su experiencia. Y quería aportar algo con respecto a los convenios colectivos de trabajo. Una última información, porque bueno, siempre nosotros hemos estado comentando acá y siempre desde un punto de vista constitucional hemos defendido el convenio colectivo de trabajo suscrito por el sindicato municipal, por el SUOEM, en la gestión y en la época del gobierno municipal del ex intendente Javier Caceres. Estoy hablando del convenio colectivo 95/3, y bueno, y con respecto a eso quería no dejar de destacar un hecho muy importante que justamente tiene que ver con el sector de los docentes a nivel nacional, en la cual analizan realizar y llevar a cabo también creando un convenio colectivo de trabajo en el sector de los docentes. Y con respecto a esto, dice el informe que el ministro de Educación, Jaime Pesqui, y el titular de la Unión Docente Argentino y secretario de Política Educativa de la CGT, Sergio Romero, analizaron las alternativas para consensuar un nuevo convenio colectivo de trabajo, informó el gremio. El funcionario y su equipo de trabajo, entre quienes participó el jefe de gabinete de la cartera educativa, Marcelo Mango, analizaron con el dirigente sindical los caminos para establecer el nuevo convenio. Se informó en un comunicado. La UDA, explicaron, es el único sindicato con representatividad en toda la gestión, en nivel y modalidad del sistema educativo, señaló el sindicalista, quien detalló que luego del encuentro con Pesqui, analizó con su equipo de trabajo la necesidad de comenzar a transitar el camino de que lleve a alcanzar un convenio colectivo para los docentes. En ambas reuniones se fijaron pautas como base de discusión de ese futuro convenio colectivo, como la negociación colectiva como derecho humano
fundamental. Lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Se fijaron pautas como base de discusión de ese futuro del convenio colectivo, como la negociación colectiva como un derecho humano fundamental, con presupuesto de la Constitución Nacional y base en el principio protectorio del derecho de trabajo, explicó Romero en el comunicado de prensa. El sindicalista también sostuvo que la confección de ese instrumento se tendrán en cuenta los principios que dimanan provenientes del derecho administrativo y remarcó la fuerte decisión política de las partes para concretarlo a fin de beneficiar a la docencia. Ese convenio colectivo beneficiará a toda la docencia argentina. Es preciso destacar el fuerte apoyo del Consejo Directivo de la CGT a la iniciativa, concluyó Romero. En tanto, se aguarda que haya nuevas reuniones con distintos sectores para delinear los caminos a seguir en función de alcanzar un nuevo convenio colectivo de trabajo para el sector, medida que podría tener un fuerte impacto en la actividad docente. Cabe indicar que el convenio colectivo de trabajo regula las condiciones de trabajo, salario, jornada, descanso, vacaciones, licencia y capacitación profesional, entre otras situaciones y otros derechos. Bueno, esto es trascendental y además esta definición que se expresó y que recién la destaqué, en la cual justamente se lo considera como un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, el convenio colectivo de trabajo, que viene a mejorar las condiciones de trabajo, ya sea de salario, de licencia, de vacaciones y de demás condiciones que se mejoran, que a la ley vigente, actual y con preceptos básicos, se le agregan nuevos derechos. Ese es el objetivo, digamos, justamente de los convenios colectivos de trabajo, que se suscriben entre el sector de los trabajadores y el sector del empleador, de los empleadores. Entonces, así se llega a un acuerdo en el cual mejora las condiciones para los trabajadores. Y el sindicato municipal, en un convenio colectivo de trabajo que tiene más de 25 años, justamente fue una novedad en su momento, y es inédito que un sindicato municipal, ya estoy hablando a nivel país, a nivel nacional, cuente con un convenio colectivo de trabajo. Esto es un logro fundamental y un logro importantísimo e histórico que obtuvieron los trabajadores y el sindicato municipal en su momento, y que bueno, lamentablemente hubieron administraciones que se encargaron de transgredir y dejar de lado el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, que es fundamental para que los trabajadores cuenten con mejores condiciones de trabajo, en la cual si se cumpliría con esos convenios colectivos de trabajo en las diferentes municipalidades, la cual está vigente la provincia de San Juan, en 5 municipios, es muy importante porque se da cumplimiento justamente también con la Constitución, en la cual el artículo 62, inciso 2 de la Constitución Nacional, provincial, justamente prevé el derecho de los sindicatos a suscribir convenios colectivos de trabajo, y la OIT y la misma Constitución le da, a través de la suscripción de los tratados internacionales, le da jerarquía constitucional a los convenios colectivos de trabajo. Por eso es un derecho fundamental y un derecho humano de los trabajadores, en la cual es muy importante su cumplimiento, porque cumplir con los convenios colectivos de trabajo es cumplir con la Constitución, y transgredir o no querer cumplir los convenios colectivos de trabajo es transgredir la Constitución nacional y provincial, que son la Carta Magna, sobre todo obviamente la nacional,
de todo ordenamiento jurídico de la República Argentina. Entonces, por eso es muy importante este hecho, la cual hay sindicatos, como en este caso en el sector docente, en la cual quieren suscribir nuevos convenios colectivos de trabajo y los consideran derechos fundamentales de los trabajadores y derechos humanos, y por otro lado tenemos la triste realidad de la cual en algunos municipios de la provincia de San Juan no se quiere cumplir con el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores suscritos por el sindicato municipal. Así que esto no quería dejarlo de comentar, no sé qué opinión tiene el doctor Guillermo Leonardi al respecto, así que sería importante que él también nos pueda aportar te estaba esperando aquí con ese tema, que lo había estado también observando y de alguna manera lo compartimos por teléfono hoy. Sí, yo comparto más que absolutamente esto, y toda tu alocución, que la aplaudo, le agregaría que el artículo 67, inciso segundo, de la Constitución de la provincia de San Juan, dice expresamente que en las garantías sindicales, que garantiza a los sindicatos los siguientes derechos, y en el inciso segundo dice de concretar o concertar, mejor dicho, contratos o convenios colectivos de trabajo por los gremios más representativos de cada rama, los que tendrán fuerza de ley. ¿Eso qué significa? Que, bueno, no tienen necesidad de mucha explicación, ¿verdad? Gremio más representativo de cada rama quiere decir que el gremio con mayor cantidad de afiliados es el que tiene la representación, que es lo que ocurre en toda la nación. Porque esto es un tema muy sencillo, quizás siempre valga la pena explicarlo una vez más. Acá en la Argentina hay libertad sindical, pero quien tiene la representatividad para hacer el acuerdo bilateral y que obliga a todos los trabajadores es el más representativo de cada sector. En el caso que vos estás contando, y que es nuestro sindicato municipal, y es el convenio colectivo no solo de la municipalidad de la ciudad capital, sino todos los otros, es el gremio municipal, SUBEM, igual a nuestro históricamente sindicato de los municipales, y a sus dirigentes, el doctor D'Amico, con la lista celeste y blanca, y nuestro anterior secretario general, que fue quien le tocó firmar el convenio colectivo, ¿verdad? Pero sí, justamente eso que dice el doctor está previsto en la ley sindical, que es justamente la que le otorga ese derecho a los gremios con mayor representatividad. Claro, si el gremio con mayor representatividad... el que no esté de acuerdo tendría que modificar la ley. Claro, que arme un partido, se presente a elecciones y llame a una reforma constitucional y lo reforman, y si no, que las cumplan las leyes. Pero bueno, yo lo digo desde nosotros, es tan difícil que lo teórico, porque se ha inventado esta cosa que a mí por ahí me genera un estado de ánimo adverso, esto de que todo es interpretable. Es verdad que se puede escribir todo lo que uno se le dé la gana, y cuando lo dice en un proceso judicial hay una persona que es el juez que va a laudar o va a dictar una sentencia entre el planteo que cada parte hace, porque justamente la posibilidad de discutir, porque se ha producido un conflicto entre partes, pero en realidad a mí me tiene un poco aburrido, por ser muy suave, las discusiones absurdas. Por ejemplo, si dice gremio con mayor representatividad y en todos los distintos actos y actividades de la República el gremio con mayor cantidad de afiliados representa al sector y los demás respetan esa letra constitucional, es muy loco discutirlo. Es muy loco cuando algunos jueces escriben
sentencias que no se pueden entender. La propia Constitución dice que las sentencias, y ahora está de moda, y me parece bien que los jueces pongan en el principio de sus sentencias que las sentencias deben ser redactadas de modo simple y sencillo, de modo tal que cualquier persona pueda comprender qué es lo que se han querido decir. Yo tengo una anécdota muy interesante. Me acuerdo una vez, en ocasión de yo representar a San Juan en una reunión muy importante, había un presidente de corte, un jurista extraordinario y famosísimo en el ámbito del derecho, por cierto, cordobés, autor de la ley de quiebras y demás, y empezó a leer un papel que tenía en la mano, y llevaría unos 15 o 20 minutos leyendo, y yo sentía mucha frustración. Es una anécdota que la cuento siempre porque yo no entendía lo que estaba diciendo, y la verdad es que sentía una gran frustración personal en una sala llena de gente, este tipo tan importante dando una conferencia, y ahí por alrededor de los 15, 20 minutos el tipo revolea el papel que estaba leyendo y dice: esto es una vergüenza. Si alguien ha entendido qué es lo que estamos leyendo en la sala, que levante la mano. Nadie, por cierto, levantó la mano, y yo creo que sinceramente, como yo, nadie había entendido. Yo sentí un gran alivio, te lo digo, Gabriel, y les cuento a toda la audiencia, porque sentí una frustración tremenda, no entendía, y ahí arrancó este hombre, un intelectual, pero muy importante, y empezó a explicar esto de que las sentencias no se entendían, y hizo una tremenda crítica. Era presidente de la Corte de Justicia de Córdoba, no era cualquiera, y el autor de la ley de quiebras y demás. Y bueno, esto por suerte se ha puesto de moda en este momento. Hay algunos tratados internacionales y demás que se han firmado en épocas recientes que dicen que las sentencias deben entenderse. Entonces, cuando yo leo sentencias que, por ejemplo, dice que una ley no ha agotado la vía administrativa o que una ordenanza no ha agotado la vía administrativa, me dan sensaciones muy encontradas. Por lo menos deberían ser inteligentes para escribir estupideces, perdón por la palabra inteligentes, ¿no? Es lo que he dicho, sí. Tendrían que ser inteligentes para escribir estupideces, porque cuando un tipo que tiene la magistratura escribe cosas inexplicables e incomprensibles, las debe explicar para que se puedan entender. Por eso digo que celebro que se ha puesto de moda, y porque además una ley de un tratado internacional lo describe y lo pone como una obligación, pero poner el texto, ¿no? Esta explicación que yo les estoy dando, así comienzan. Les voy a leer, tengo una sentencia en el teléfono, pero no importa, es simple y sencillo. Está bueno, ¿no?, que empecemos a escribir cosas comprensibles, porque lo que les decía recién, yo siento mucha frustración como ciudadano, porque las cosas que son claras no se tienen que discutir, y a los dirigentes que discuten lo indiscutible de cualquier ámbito, dije dirigentes políticos, empresariales, sindicales, sociales, de donde diablo sea que aparezcan, y por supuesto a las personas que decimos tener matrícula profesional en medicina, y en este caso de nosotros los abogados, no tergiversar, no confundir, no ser más responsable, porque si las cosas son claras, no las discutamos, por lo menos cuando las explicamos en lo teórico, no confundamos, y lo blanco es blanco, y lo negro es negro, y si dice 4 años, dura 4 años, y si dice, yo estaba explicando recién lo de los mandatos, si la Constitución dijo, el presidente en ejercicio, que era Menem en ese entonces, se le considerará el mandato, al actual presidente en ejercicio se lo considerará como primer mandato, estaba claro que no podía tener un tercer mandato, y si reformamos la Constitución de esa manera, pues la respetemos, y si reformamos la Constitución para un tercer mandato a través de una enmienda, pues lo respetemos. O sea,
discutamos cosas serias, pero no discutamos, como en este caso, lo que vos, Gabriel, estás poniendo en manifiesto, que es una profunda frustración social y que además caracteriza conductas en vez de digamos, conductas reñidas con la buena fe y el contenido de la ley. Siempre hay un momento en que las cosas llegan en forma individual, por un hecho determinado, a tener que ser interpretada por un ser humano, y allí, en la seriedad de esa sociedad, está el destino de esa sociedad, ¿verdad? Entonces yo creo que está muy bueno que lo que vos cuentas, que es noticia importante de esta época del día, de esta época del año, que los docentes van a ir a paritaria, y estaría muy, pero muy lindo que la Corte de Justicia, el Poder Judicial de San Juan, restableciera el convenio colectivo de trabajo de la municipalidad de la ciudad capital, porque de manera unilateral, sin legitimación ni sin derecho constitucional, se ha salido de un pacto bilateral. Cuando se entró al acuerdo, cuando se decidió por ordenanza, luego por ordenanza, por otra ordenanza más, que aprobó el convenio colectivo, y luego fue promulgado, pero todo fue un acuerdo bilateral, es decir, dos partes, sindicatos, SUOEM e intendente, se pusieron de acuerdo y firmaron un acuerdo. Eso fue llevado a la categoría de ordenanza. Eso tenía una previa ordenanza reglamentaria que se refería a que esa última ordenanza que yo hago referencia, que es la que vos dices, la 3 del 95, es la homologación, pero la clave de todo esto es el acuerdo bilateral. Una vez que entraste a la bilateralidad, no hay forma unilateral de salir de esa bilateralidad, como un contrato de alquiler, por ejemplo, o como cualquier contrato. Dos partes acuerdan y esas partes no pueden unilateralmente salirse de ese acuerdo. Y esto lo dice la Constitución, lo dicen los tratados internacionales, y en consecuencia de lo que digo entonces, sería muy lindo y nos haría muy, muy felices, ¿no?, que las dirigencias respetaran esas cosas tan gigantes de la Constitución, porque discutir las obviedades mella la confianza de la sociedad en sus dirigencias, en sus leyes, en sus jueces, en sus gobernantes, en fin, ¿no? Y yo siempre digo, a propósito de mi salud y mis acontecimientos, ¿qué sería de nosotros los que hemos pasado por algún problema serio de salud si las decisiones y la operación de que se trate, en fin, estuvieran manoseadas en términos de manipulación de cuanto calidad y profesionalidad, como se manipulan o se desnaturalizan o tergiversan con la palabra las leyes, ¿no? No podríamos tener vida los que, como yo, hemos pasado cosas serias. No habría vida porque los niños no nacerían, porque ni siquiera, es decir, quiero decir que en el ámbito del derecho y de la Constitución y de la ley hay que tener mucha profesionalidad y seriedad, y en el lenguaje común no destrozar la institucionalidad jurídica de nuestra república. Estoy diciendo cosas muy técnicas y muy importantes a propósito de lo que vos dices, y que yo voy a seguir analizando cuando terminemos de conversar de este convenio colectivo. Yo aplaudo que se esté haciendo esto que vos cuentas a nivel de la docencia, y aplaudiría mucho más fuerte si nos dieran una lección de derecho constitucional la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, haciendo lugar al amparo que nosotros, o sea, nosotros digo, los trabajadores municipales, a través de nuestros representantes, el sindicato municipal, declararan nuevamente en vigencia, porque todavía no se ha declarado que esté vigente o no vigente el convenio colectivo de trabajo. Bueno, no sé, a todo esto, ¿qué le quieres agregar?
Que quiero agregar como para terminar, que nos vamos al bloque, a la pausa, y que no se haga tan extenso ya el bloque. Primero me lo largáis y después me sueltás. Quería para cerrar ya el bloque, y un comentario final, justamente cuando te estaba escuchando, doctor, que vos decías que es un convenio suscrito en forma bilateral y que no se puede unilateralmente dejarlo sin efecto o no cumplirlo. O romperlo. Bueno, justamente quien tiene que dar el ejemplo del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de los contratos, del cumplimiento de los convenios, del cumplimiento de la Constitución y del respeto de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos, es justamente el Estado, ya sea en cualquiera de sus niveles, tanto nacional como provincial y municipal. Y en este caso que estamos hablando del Estado municipal, es el que tiene que dar el ejemplo del cumplimiento de la Constitución y el cumplimiento de un convenio que se firmó en forma bilateral, y que cualquier tipo de modificación del mismo, de sustitución, en el mismo convenio está previsto la posibilidad de que se lleve a cabo esa modificación o sustitución, pero siempre que sea por voluntad de ambas partes y en forma bilateral y no unilateral, que es propio de una actitud que va por fuera de lo democrático, de lo institucional, de lo republicano, y del respeto al derecho y a la Constitución. Por eso siempre se tiene que hacer en forma del diálogo, de la reunión de ambas partes, del escuchar a los otros y además de respetar los derechos constitucionales de los trabajadores. Entonces, siempre en este programa bregamos por el cumplimiento de la Constitución, por eso se defiende siempre el convenio colectivo de trabajo, porque es justamente suscrito en el marco de la Constitución, porque la propia Constitución prevé esa posibilidad, y además los tratados internacionales suscritos por la República Argentina le dan jerarquía constitucional a los convenios colectivos de trabajo. Por eso es un retroceso que en forma unilateralmente no se cumpla, y quien tiene que dar el ejemplo del cumplimiento de la ley y de la Constitución es justamente el principal, el que principalmente las transgrede. Entonces, por eso esperemos siempre la buena voluntad en este programa, siempre aportando en forma constructiva y no destructiva, se pueda dar cumplimiento a la Constitución, en definitiva, porque es lo que pregona la misma, y se respete este derecho humano fundamental y constitucional, como es el convenio colectivo de trabajo, en la cual ya hay sindicatos, como recién lo hablábamos, como es el docente, en la cual están analizando nuevos convenios colectivos de trabajo, y por otro lado tenemos la triste realidad en la cual no se cumple con el convenio colectivo vigente, cercenando los derechos de los trabajadores, porque el derecho a un salario mínimo vital y móvil, el derecho a que puedan tener hora social, a que puedan estar registrados y no en negro, a que puedan tener una ART, a que puedan tener el aguinaldo, puedan cobrar el aguinaldo, puedan tener aporte jubilatorio, puedan tener licencia por enfermedad o vacaciones y demás derechos constitucionales de los trabajadores, en definitiva lo que pregona el convenio colectivo de trabajo, que no haya becarios pasantes en negro, que tengan todos los derechos, los mismos derechos que los de planta permanente, con todos estos derechos que acabo de mencionar, que puedan tener un salario y un trato digno, que puedan estar protegidos en forma igualitaria, respetándose también el derecho de igualdad ante la ley,
porque todos son trabajadores y hacen el mismo trabajo en un planta permanente, pero no tienen los mismos derechos. Y eso es lo que protege el convenio colectivo de trabajo, justamente. Algo tan digno como es que un trabajador pueda tener un salario digno, pueda tener una cobertura social y de obra social y aporte jubilatorio, y que después se pueda jubilar dignamente como cualquier otro trabajador. Entonces eso es justamente lo que establece el convenio, en la cual también establece que no hay una brecha tan grande entre los que más cobran en la planta política y la planta permanente de los trabajadores de los niveles más bajos. Por eso está el enganche con el sueldo del intendente, que no sea más bajo de un 10% de lo que cobra el intendente, o que no cobre ningún trabajador municipal menos del salario mínimo vital y móvil. Entonces son cosas tan nobles y tan elementales y mínimas como esa las que se protegen con el convenio colectivo de trabajo y lamentablemente no se cumplen. Bueno, me despido yo, pero bueno, continúa el programa, continúa el doctor Guillermo Leonardi, seguramente ahora seguirá la pausa, y bueno, después ya continúa con Conociendo la Constitución el doctor Guillermo Leonardi, a quien le mando un gran abrazo, igual que Daniela y a toda nuestra querida audiencia. Así que hasta yo me despido, pero continúa el programa hasta el próximo jueves. Así es, querido Gabriel, y como vos decías en tus últimas expresiones, nos estamos por ir a la música, sin dejar de decir que seguiremos entonces en línea con lo que veníamos diciendo, con esto que hemos tratado, que la Constitución del 94, entre sus reformas, le otorgó rango constitucional a los principales tratados de derechos humanos, y que esto incluyó expresa y específicamente este tema que vos has tocado de los convenios colectivos de trabajo, que incluso, como muy bien lo dijiste recién, han sido elevados a la categoría de derechos humanos protegidos por la norma. Entonces, vamos a la música, salvo que quieras agregar algo más, Gabriel. No, ya está todo desarrollado también por vos, doctor, en forma muy contundente y clara, así que ya yo creo que no hay nada para agregar.